obviamente al interior del pacto de la Asamblea y de todo el proceso constituyente y la problemática que se estaba viviendo en ese momento del país, había infinidad de temas, ¿no?, sobre los cuales discutir y proponer. Pero yo diría que hubo 4, 5, tal vez 6 temas centrales de debate en el Pacto de Unidad, ¿no? Uno era la noción misma de Estado plurinacional, que inicialmente yo creo que fue formulado más por descarte, más negativamente que positivamente. Es decir, estaba claro que no se quería el modelo colonial que reconocía identidades colectivas indígenas, pero de manera jerarquizada y de manera racista, ¿no? No se quería esa democracia censitaria de fines del siglo XIX, que para poder ser una autoridad de este país tenías que ser macho, urbano, letrado, minero o hacendado, etc. No se quería el modelo homogenizador del 52 que decía todos somos bolivianos y aquí no existen indígenas y todos van a castellanizarse y todos van a ponerse el uniforme de la nación boliviana, más o menos. No se quería el modelo neoliberal que rifaba los recursos al capital extranjero. Entonces ese era el descarte. Entonces, alimentado, obviamente, no se puede negar que había todos unos debates previos, la Asamblea Constitucional de Ecuador del 98, donde ya se había discutido lo de Estado plurinacional y había muchos vínculos entre organizaciones de distintos países. Y todos esos debates confluyeron en esta idea de lo plurinacional. Y entonces es muy interesante que en el momento en la primera reunión en que las organizaciones trae cada una su propuesta de reforma constitucional, todas las organizaciones, todas absolutamente, caracterizan Bolivia como un país plurinacional. Interesante es que hay una sola organización que propone que ese país plurinacional se formalice constitucionalmente como un Estado plurinacional. No es lo mismo la caracterización de un país como plurinacional que proponer que el Estado se declare plurinacional. Y curiosamente esa organización era la CESUD-CB. Esa era la primera cosa, debatir qué se esperaba, qué era esto del Estado plurinacional, cómo debía funcionar un Estado que al mismo tiempo una, digamos, la diversidad cultural, territorial, lingüística, cultural, etcétera, del país, pero que al mismo tiempo haya en ese Estado agrupaciones con colectivos políticos con decisión política, ¿no? El reconocimiento de la diversidad cultural ya se había conseguido en el 94. Lo que ya no era una cuestión de reconocimiento de culturas, lenguas, etc. Era el reconocimiento de una diversidad de colectivos políticos con poder de decisión en el Estado, ¿no? Ese era el centro de la discusión sobre el Estado plurinacional, ¿no? Y claro, eso significaba que esto tocaba la justicia, la economía, la organización territorial del país, la política, la construcción de los poderes, etc. Ese es un tema clave. El segundo tema clave fue siempre lo que se llama tierra-territorio, que era una cosa que siempre, que históricamente en Bolivia estuvo siempre amarrado, vinculado. A diferencia de otros países, que es muy complicado hablar de territorio, por ejemplo en Paraguay, ¿no? Porque hay prácticamente una destrucción histórica de la comunidad campesina, indígena, o guaraní, etcétera. O en Ecuador, donde se priorizó siempre el tema tierra, aunque los pueblos de tierras bajas hablaban de territorio, pero se los trataba como temas separados. Aquí siempre se vinculó tierra y territorio, y eso significaba un proyecto, un programa de redistribución de la tierra como tierra productiva por un lado, pero significaba una reorganización jurisdiccional, ¿no? del espacio, ¿no? nacional. Ese fue otro tema muy complicado porque ese debate se condensaba en el debate de las autonomías, y ahí había propuestas sumamente diversas, propuestas absolutamente radicales como reterritorializar todo el país en base a los espacios territoriales ancestrales de los pueblos originarios, incluyendo las ciudades, como propuestas mucho más
modestas, tímidas, moderadas, que prácticamente no movían la organización territorial del país, sino que proponían una especie de consorcios, llamemos así, de regiones para administrar espacios territoriales, ¿no? A partir de los municipios, etc. Entonces ahí había debates durísimos, ¿no? Muy complejos. Organizaciones que decían que el modelo de autonomías no servía para Bolivia, porque Bolivia era un país con mayoría indígena, y que el modelo de autonomías era un modelo que servía para países donde los indígenas eran minoría, como había sido la experiencia, no sé, de Nicaragua o los resguardos en Colombia. Aquí no, aquí somos mayoría, decían algunas organizaciones, y por lo tanto lo que tenemos es que indigenizar, originalizar, aymarizar el Estado mismo, o sea, tomar todo el Estado y cambiarlo, ¿no? Versus organizaciones que decían, sí, seremos mayoría en el conjunto del país, pues nosotros los pueblos indígenas de tierras bajas funcionamos como auténticas minorías y tenemos que pelearnos con los terratenientes, con los empresarios, con los madereros, y a nosotros sí nos sirve el modelo de autonomía. Entonces ese fue otro tema muy complejo. Un tercer tema muy complejo de debate era el tema de los derechos, ¿no? Este tema de cómo en el momento de la Asamblea estamos en el contexto en que en las Naciones Unidas se está discutiendo la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Y varios dirigentes que están conectados a nivel global con estos temas conocían el borrador de esa propuesta. Entonces, ¿cómo se metía en la Constitución una propuesta de derechos colectivos de pueblos indígenas? Que ya significaba una ruptura de este modelo clásico de pensar los derechos humanos solo como derechos individuales. Entonces, en general eso se aceptaba. El problema era si esos derechos colectivos debían implicaban estar en el mismo nivel o más abajo de los llamados derechos universales que priorizan al individuo. Pero además eso estaba conectado con el hecho de si una suerte de derecho propio de las comunidades y de los pueblos indígenas tenía que subordinarse a un derecho nacional. Si una justicia indígena podía funcionar siempre y cuando no toque, no erosione, no vulnere una supuesta justicia nacional para todos. Entonces, bueno, ese fue otro tema muy complejo de debate. Obviamente, otro tema candente, muy candente, era el tema de los recursos, porque veníamos de la experiencia neoliberal, veníamos de la guerra del agua, de la guerra del gas, etc. Entonces la cosa era, ¿de quién son los recursos? ¿Son del Estado? ¿Es de los bolivianos? ¿Quién es el titular? Esto era dominio, propiedad. Entonces, claro, nos tuvimos que poner a estudiar todos, dirigentes, técnicos, etcétera, cómo funcionaba esto en otras partes del mundo. Igual ahí habían posturas radicales que decían que los recursos eran de los pueblos indígenas y originarios porque les correspondía por derecho histórico. Entonces, claro, los otros decían, no, pues oye, pero aquí no hay solo indígenas, vive otra gente, esto es del Estado, el Estado solo los administra, nosotros somos los dueños, ¿cómo autorizamos a los gobernantes a hacer acuerdos o no sobre los recursos en el contexto internacional? Y bueno, solo te los menciono para decir cómo fue muy complejo, pero a la vez muy rico, ¿no? Fue un proceso en ese sentido extraordinario. Desde luego un espacio de pensamiento y de reflexión y de crecimiento de un país, seguro. Para mí es uno de los momentos privilegiados de la historia boliviana, la intensidad del debate.